Hola, my friends. Hoy vamos a comercializar utilizando la estrategia basada en el análisis técnico. Y como ayuda para el análisis técnico vamos a utilizar el Awesome Oscilador, porque nos va a ayudar a ver qué volúmenes predominan en el mercado para crecer o para bajar, ¿vale? Y esta información nos ayudará muchísimo a la hora de analizar el mercado. Les recuerdo cómo funciona el indicador. Miren, yo ya lo tengo conectado acá y los ajustes están predeterminados, están bajo el gráfico que se compone de la línea horizontal con la marca 100 por ambas partes de las cuales están los histogramas y las señales de aquel momento cuando empieza a formarse el histograma rojo, lo que quiere decir que aumentan volúmenes para bajar y próximamente se espera el movimiento para abajo. Entonces aquí en esta situación podríamos abrir una posición corta según la tendencia descendente y cuando se forma el histograma verde resulta que aumentan los volúmenes para crecer y próximamente se espera el movimiento para arriba y aquí podríamos abrir una posición larga según la tendencia ascendente. Y cuando por ejemplo el precio está moviéndose en un canal de precio, está en la zona de flat, cambia muchísimo el movimiento del precio, entonces aquí el indicador nos puede formar el histograma o verde o rojo y en estos momentos claro que el indicador es poco eficiente, pero en las demás situaciones el indicador funciona bien. Obligatoriamente vean el vídeo hasta el final porque hoy vamos a buscar situaciones parecidas y intentaremos ganar. Ustedes podrán ver y comprender cómo yo trabajo con este indicador, con el ejemplo, y quizá esta forma de trading les guste y pueda ganar también con esta estrategia. Y yo les recuerdo que para el análisis del mercado yo utilizo las velas japonesas de 15 segundos y también abro las posiciones dependiendo de la situación en el mercado y siempre trabajo con las situaciones que mejor comprendo, porque en la mayoría de los casos funcionan de la misma manera y a la hora de utilizar el indicador no olvidamos de los niveles de soporte y resistencia y prestamos atención a la situación general porque aquí la combinación inteligente del análisis técnico y del indicador nos darán buenos resultados. Y ahorita vamos a comenzar y vamos a ver el primer punto. Ok amigos, aquí está el nivel de resistencia y aquí el precio empieza a salir por fuera del nivel, por eso yo les propongo acá abrir una posición larga de 1 minuto porque más probable este nivel se rompe y con este movimiento nosotros intentaremos ganar y vemos aquí que el nivel nos confirma nuestro punto de entrada y ahorita se forma el histograma verde, miren, lo que quiere decir que aumentan los volúmenes para crecer y próximamente se espera el movimiento arriba. Y quizá nosotros vamos a captar el movimiento de la ruptura del nivel y aquí 1 minuto es bien suficiente. Vamos a ver qué pasa con el precio. Ok amigos, bastante bien, como pueden ver el precio siguió arriba y el nivel realmente se rompió y aquí 1 minuto nos ha sido suficiente. Como pueden ver el indicador ha tenido razón y nos ha dado muy buen punto de entrada. Ok, el indicador nos ayudó a determinar este movimiento. Buen comienzo amigos, hemos recibido nuestro primer dinero, ¿sí? Y por eso les propongo seguir. En esta situación les propongo abrir una posición larga de 1 minuto porque vemos que aquí está el nivel de resistencia y después del bajón, ¿sí? El precio se acerca hacia el nivel ahorita, que las mínimas del precio aparecen cada vez más arriba y vemos que nuestro punto de entrada está confirmando el indicador, se forma el histograma verde, lo que quiere decir que el movimiento va a ser para arriba, por eso yo creo que con más probabilidad el precio seguirá hacia el nivel y con este movimiento vamos a intentar ganar. Y amigos, mientras esperamos los resultados de esta nuestra posición, yo quiero invitarles a mi canal cerrado en Telegram si todavía no están allá. Es donde yo comparto más información, más estrategias, más ideas, donde doy señales, donde anuncio la publicación de mis vídeos, o sea, un poquito de todo.
Los que están conmigo les agradezco muchísimo, los que todavía no, pues bienvenidos. Yo quiero que mi canal crezca, que más personas sepan y conozcan las estrategias que yo comparto y que todos nosotros podamos ganar con ello. Así que para entrar, escríbanme por privado. Yo primero no escribo a nadie, ¿ok? Escríbanme por privado indicando la palabra clave que es grupo y yo les añado allá. O también quiero trabajar contigo, que también sería la frase clave, ¿no? Y yo les espero con mucho gusto en mi canal cerrado en Telegram. Aquí está toda la información y vamos a ver cómo termina nuestra posición. Bien, pudimos captar este movimiento. Como pueden ver, el precio ralentizó un poquito, pero pudimos ganar un minuto aquí, ha sido suficiente. Y el indicador de nuevo ha tenido razón y así las pistas del indicador funcionan muy bien. Como pueden ver, nosotros podemos pronosticar correctamente el próximo movimiento del precio. Vamos a seguir de la misma manera y vamos a por otras situaciones. Ok, aquí les propongo abrir una posición por un minuto corta porque vemos que aquí está el nivel de resistencia y vemos que en el momento actual de la zona el precio se empujó y empiezan a formarse las velas rojas. Y vemos también que el precio también iba empujándose de este nivel y iba para abajo y vemos que el nivel de resistencia es bastante fuerte, por eso aquí intentaremos ganar y vemos que en el indicador se forma el histograma rojo, lo que quiere decir que aumentan los volúmenes y espero que en esta situación un minuto nos va a ser suficiente y podremos ganar con este movimiento. Ok, vamos a esperar los resultados. Bien amigos, el movimiento descendente sigue y es donde ganamos y es donde pudimos ganar con este movimiento. Vamos a seguir y vamos a encontrar otras situaciones. Muy bien amigos, aquí lo que podemos ver es el nivel de soporte y vemos que en el momento actual tenemos la reversión y el precio se acerca hacia el nivel de soporte. Y las máximas son más abajo de las anteriores, ¿no? Por eso vamos a abrir una posición corta de 2 minutos porque yo creo que próximamente el precio irá hacia el nivel y vemos que en el momento actual se forma el histograma rojo, lo que quiere decir que aumentan los volúmenes para bajar. Se forma también el histograma verde y vemos que en el gráfico ha habido un chiquitico crecimiento y durante pues este cambio de precio el histograma puede formarse de color verde. Por eso aquí claro que una posición larga no tendríamos que abrir porque vemos que el potencial general va para bajar, las máximas aparecen más abajo y resulta que el precio va abajo, ¿no? Entonces con más probabilidad después de un crecimiento el precio irá hacia el nivel de soporte. Así como entienden, el precio puede ir en ondas, incluso con los movimientos descendentes pueden abrir crecimientos y todos estos momentos hay que tener en cuenta. Y el indicador aquí también puede mostrar el histograma verde cuando hay chiquitico crecimiento. Espero que esto les esté claro, por eso a la hora de trading tengan en cuenta todos estos factores para no cometer errores. Y ahora vamos a ver qué tenemos. Perfecto, todo muy bien amigos, el precio realmente siguió abajo y nosotros aquí ganamos y 2 minutos nos han sido suficientes y el indicador de nuevo pues sí, siguió formando el histograma verde y así nosotros pudimos pronosticar correctamente el movimiento del precio. El indicador nos ayudó muchísimo y así resulta que un papel importante en trading desempeña pues la experiencia que tienen. ¿Y cómo obtener esta experiencia? Pues ir, probar, acumular toda la práctica y tal. El análisis técnico, pues las tendencias, saber leer el mercado les ayudará muchísimo y pues ganar así aún más y más cada vez. Vamos a seguir y vamos a buscar otra situación. Miren, muy buena situación. Lo que vemos abajo es el nivel de soporte, ¿sí? Y vemos que en el momento actual el precio va para abajo y se acerca hacia el nivel. Y hacia el nivel de soporte todavía espacio, ¿sí? Por eso yo creo que aquí por 2 minutos podríamos abrir una posición corta porque vemos que el potencial
general va para bajar, las máximas aparecen más abajo, lo que quiere decir que con más probabilidad el precio irá hacia el nivel y es donde nosotros intentaremos ganar. Vemos que nuestro punto de entrada confirma el indicador porque se forma el histograma rojo, aumentan los volúmenes para bajar y también vamos a esperar un movimiento para abajo. 2 minutos he tomado aquí como el tiempo de sobra porque el precio puede ir en ondas, pueden haber bajones, saltones y por eso siempre tomamos este tiempo de sobra. Por eso espero que acá este tiempo va a ser suficiente. Vamos a ver. Y mientras vamos a esperar, amigos, yo les invito a todos a suscribirse a mi canal en YouTube. Si no me siguen aún, como veo, no todos siguen mi cuenta en YouTube. Pues para no perder los videos, para estar al tanto de todo lo que publico, pues síganme, activen las notificaciones y no pierdan ninguna estrategia y ninguna situación que voy a compartir. Vamos a ver cómo termina la posición. Perfecto, amigos, hemos tenido un chiquitico apagón, ¿vale? Pero el punto de cierre aparece más abajo, ¿no?, del punto de entrada. También han podido ver que durante el apagón se formó el histograma verde, o sea que el indicador reaccionó a este movimiento, pero como he dicho antes, el potencial general del precio va para bajar, por eso aquí es más lógico abrir una posición corta, ¿no?, en la tendencia descendente. Vemos que también hasta el nivel de soporte hay espacio y podemos abrir la próxima posición aquí mismo, pero voy a abrir una posición por un minuto. Vamos a entrar en la posición corta. Miren, se formó la vela roja impulsiva acá y es bien probable que el nivel de soporte se rompe porque el precio va seguramente para abajo y vemos que en el indicador sigue formándose el histograma rojo, lo que quiere decir que aumentan los volúmenes para bajar. Ok, aquí simplemente vamos a ver cómo cambia la situación. Miren, bastante bien, después de un chiquitico apagón, el movimiento arriba siguió y nosotros aquí ganamos. Nosotros pudimos pronosticar correctamente nuestros movimientos, ¿no?, nuestros pasos. Aquí aumentaron a crecer los volúmenes y eso es, pues todo está bien, vamos a seguir y vamos a buscar otro punto para entrar. Miren, en esta situación yo les propongo abrir inmediatamente una posición larga de un minuto porque vemos que arriba tenemos el nivel de resistencia y después de un bajón el precio dio vuelta y se acercó hacia el nivel y se fue por encima del nivel, ¿no? O sea que ahora lo que tenemos es la ruptura del nivel de resistencia. Es bien probable que vamos a captar este movimiento impulsivo del precio en el momento de la ruptura y vemos que el potencial general va para crecer, o sea que las mínimas básicas del precio aparecen más abajo, más arriba, ¿no? Y empieza a formarse el histograma verde, lo que quiere decir que aumentan los volúmenes para crecer y se espera el movimiento para arriba. Así que vamos a ver cómo cambia la situación y amigos, como pueden ver, yo comercializo hoy con la plataforma Quotex, también lo hago con la Pocket Option y si están buscando a un broker con el que comercializar, pues yo les puedo recomendar estas dos plataformas sin duda alguna, porque yo estoy protegida, mi dinero está protegido, yo no tengo miedo de nada, incluso pueden recibir el bono para su primer depósito si indican el promo código 50STAR. Por eso yo creo que deben aprovechar la oportunidad si todavía no están registrados en estas plataformas, ¿vale? Y vamos a ver cómo termina la posición. Perfecto, guys, perfect. El precio siguió arriba y aquí el nivel de resistencia se rompió y es donde ganamos. Y un minuto acá ha sido bien suficiente. Nosotros pudimos ganar con este movimiento. Ya en mi depósito tengo más de $3.000 y voy a terminar con ello. Voy a fijar mis ingresos y me voy del mercado. Gracias por ver el video hasta el final. Espero que les haya gustado y ya saben aún más cosas interesantes, tienen más información y sabrán mejor cómo utilizar las señales de este indicador en práctica. Vayan a intentar conectar este indicador, inténtenlo ustedes mismos, comercialicen más, acumulen su propia experiencia porque con el paso de tiempo segura estoy que les va a salir todo bien. Gracias, suscríbanse a mi canal, pongan me gusta y éxito con las posiciones. Un besito y nos vemos muy pronto. Bye.